abriendo nuestras Biblias en la epístola de Judas. Judas en su único capítulo. Pero antes de darle lectura, hermanos, vamos a dar una acción de gracias. No sé si recuerdan la semana pasada estuvimos orando por el cuñado de nuestra hermana Sandra. Estuvo orando por él porque estaba secuestrado en Guerrero. Y pues hay una acción de gracias, hermano. Cuán difícil en medio de la violencia es de que una vez de que te secuestran, lo más seguro es que pares en la muerte. Sobre todo los ambientes que estamos viviendo en nuestros estados, en nuestro país. Hermanos, por misericordia de Dios, después de estar secuestrado, este hombre fue liberado. Aleluya. Esto nos alienta y nos confirma el gran poder de nuestro Dios. Y cuán importante es estar orando. A veces decimos, bueno, es que está secuestrado, lo más seguro es que lo maten porque eso es lo que hacen. Y ahí paramos. Hay poder en Cristo. Aleluya. Y orando en nuestro clamor, en nuestro quejido, las cosas pueden ser diferentes. Por misericordia de Dios, pero en un pueblo que le busca, que le alaba, que le adora, que le clama, pueden suceder las cosas. Porque le servimos a un Dios poderoso. Amén. El poder sigue vigente. Entonces, nos damos gracias al Señor por ello. Gracias también a la iglesia, a la congregación de cada uno de ustedes por estar orando, pero así mismo vamos a orar también por este varón. Lo golpearon bastante, al parecer lo tuvieron como un mes sin darle alimento, está bastante débil, pero gloria al Señor, está con vida y vamos a orar también por él cuando oremos con la palabra. Entonces estamos ahí con Judas. Amén. Vamos a darle lectura una vez más a esos dos versículos que leíamos el domingo pasado. Versículo 3 y versículo 4. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos, tanto al versículo 3 como al versículo 4. La palabra de nuestro Dios dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos juntos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Que convierten qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Toda honra, toda gloria, toda alabanza es solo para ti, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de ella. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Te damos las gracias por la oportunidad de ver un nuevo día. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, congregándonos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu sea derramado en este lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea convenciéndonos a cada uno de nosotros de todo pecado, de toda inmundicia, de toda práctica errónea, Señor. Que tu Santo Espíritu también, Señor, sea reprendiendo todo impulso de la carne, toda doctrina equivocada, Señor, todo concepto equivocado, Señor. Te pedimos que lo reprendas, Padre, que tu palabra sea impartida conforme a tu voluntad, conforme a la perfección y a la santidad que hay en ti, Señor. Padre, aprovechamos también para darte gracias por este hombre, Señor. Gracias por escuchar nuestras súplicas, Padre. Sabemos que es por tu misericordia, Padre. Por eso alabamos y exaltamos tu nombre. Porque ha sido tu mano de poder, Padre, misericordia manifestándose sobre este hombre, Señor. También te pedimos que lo cuides, lo protejas, Señor, ahí donde está, quizás débil, golpeado, enfermo, Padre. Sigue manifestándote en su vida, Señor, y que llegue a conocer tu amor, Señor. Que llegue a conocer quién tú eres y el plan perfecto que tú tienes para él y para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos también que haya un corazón dispuesto para recibir
palabra, que aprendamos a discernir, Señor, lo que viene de tu Padre. Aleluya. Te alabamos, Señor, y la honra, la gloria. No sé cuánto recuerdan lo que estuvimos hablando en la ocasión pasada. ¿Alguien recuerda? Se abre esta pequeña espacio. ¿Alguien recuerda? Amén. ¿De qué estuvimos hablando? Para los que dijeron amén. ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando? Amigos quizás no estuvieron, pero a ver, aquellos que sí estuvieron. ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando? De libertinaje. Amén. Recapitulando lo que estuvimos hablando la ocasión pasada para agarrar el hilo que lo vamos a continuar. Y como decía su palabra, y basándonos en esta advertencia que nos hacía Judas, dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. A Judas les hablaba a la iglesia y les decía: ¿saben qué? Con la prontitud, con la solicitud, con urgencia que tenía de escribirlos, por la común salvación que tenemos, me era necesario escribirlos, exhortándolos para que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir esto? Para que luchéis, para que defiendas esta salvación que te ha sido entregada. ¿Por qué Judas les hacía esta advertencia? En el versículo 4 leíamos: porque hay hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Basándonos en el concepto real de la gracia, quiere decir que es un favor inesperado e inmerecido por parte de nuestro Dios. Es algo que expresa generosidad. En conclusión, es un regalo del corazón de Dios. Esa es la gracia. Cuando decimos: el Señor Jesucristo vino, murió por nosotros para salvarnos, ahí estamos declarando que somos salvos y que todo esto que pasó fue ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como un don inmerecido, como un regalo de parte de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero también hablábamos que la gracia no se limita únicamente a lo que hemos recibido de nuestro Dios, sino Tito capítulo 2, versículo 11 y 13 lo citábamos y nos explicaba y nos daba un concepto completo de lo que es la gracia. ¿Sí? La gracia se refiere al don inmerecido de Dios, al sacrificio hermoso del Señor Jesucristo, a su sangre derramada para libertarnos y para salvarnos de todo pecado. Pero también nos decía ahí en Tito que era una manera o un motivo de qué? De vivir en santidad y de apartarse de todo pecado. ¿Por qué Judas les advertía acerca de este tipo de personas? Porque muchas veces, basados en la gracia y en que somos salvos por gracia, empezamos a encontrar un pretexto perfecto para vivir como nosotros queramos. Recuerden el título del mensaje: la gracia, el pretexto de muchos libertinos. Cuando la gracia del Señor Jesucristo y ese don inmerecido es llevado a un extremo de confianza, el asunto se empieza a convertir en libertinaje. Y de esto les advertía Judas. Les decía: son hombres impíos que han entrado encubiertamente a las iglesias, a las congregaciones, que están pervirtiendo el mensaje real de la palabra de Dios y están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué pasa con esto? Basados en que somos salvos por gracia y que nada nos quita eso, decimos: bueno, es que no es para tanto. ¿Por qué tantas exigencias con los mandamientos de Dios? Somos salvos por gracia. Yo tengo la libertad de hacer esto porque por gracia recibimos eso. Entonces, como decimos, tomando a la gracia como pretexto, creemos que como somos salvos por gracia y que estamos aquí por el amor y por la misericordia del Señor Jesucristo, eso nos da la libertad de actuar como nosotros queramos, y eso nos hace. Santo Señor. La gracia es el don inmerecido de Dios que recibimos gratuitamente de Él, pero que nos conlleva a una serie de responsabilidades, entre ellas el caminar conforme lo establece la palabra de Dios. Todo regalo conlleva una responsabilidad, y de esto se está olvidando
y creer que como somos salvos por gracia, tenemos la libertad de actuar como nosotros querramos. ¿Qué es el libertinaje? Decíamos que es exceso, desenfreno, indecencia e inmoralidad sexual. Leíamos y decíamos, no vamos a analizar lo que estuvimos hablando la vez pasada, sino vamos a concentrarnos en lo que sigue, pero solo para darle lectura y recordar, vamos a leer el versículo 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No solo les advertía de lo que estaba pasando y de la gente que se estaba metiendo en las congregaciones, sino les decía, miren, así como les pasó a aquellos, así va a pasar a los que siguen actuando de esta manera. Así como aquellos que saqué de Egipto se comportaron de esta manera, les espera un castigo. Así como los ángeles que no tomaron y que abandonaron su propio lugar, así les espera el castigo. Así como sucedió en Sodoma y Gomorra, también tengo un destino para ellos. Entonces, no solo les decía que era lo que estaba pasando, sino les decía cuál iba a ser el fin de ellos. En el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad y blasfeman en contra de las autoridades. Ya nos está dando rasgos y nos está dando señales del comportamiento de este tipo de personas. Rechazan la autoridad y blasfeman en contra de las autoridades superiores. No solo han pervertido el mensaje de la palabra, sino han convertido la gracia del Señor Jesucristo en libertinaje, sino rechazan toda autoridad. No les gusta que haya autoridad sobre ellos. No sé cuántas veces se han topado han declarado, es que a fulana persona no le gusta que le digan nada. Por ejemplo, a veces en el matrimonio se puede dar esto, es que no me gusta que le digan nada. Quizás simplemente como una declaración que hacen en el matrimonio. Entonces a este tipo de personas está haciendo referencia a esto. Rechazan la autoridad y blasfeman en contra de las potestades superiores. No solo se está haciendo a un lado el mensaje de Dios, sino se está ofendiendo el mandamiento de Dios. Y por si fuera poco, llaman legalista o exagerado al que quiere caminar con Dios. No solo rechazan el mensaje de Dios, no solo rechazan la exhortación de Dios, no solo ofenden y blasfeman en sus autoridades superiores, sino llaman exagerado al que quiere caminar con Dios. No les gusta, les molesta al que quiere caminar con Dios. Santo. Y ahí la palabra de Dios empieza a dar rasgos, bajo declaraciones. No es para tanto. Ya estás igual que esa bola de religiosos. Pero tú, hermano, como conocedor de la palabra, no permitas que te muevan de los principios que la palabra de Dios te ha establecido. Santo, aleluya. No caigas en el juego de ellos. Hoy en día hay una crisis enorme donde se pretende ver de una manera liviana el mensaje de la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros, como conocedores de la palabra, somos responsables y ninguno de nosotros tenemos que dejarnos mover por este tipo de pensamiento. Aleluya. Tenemos que permanecer en la santidad y en lo que Dios establecido en su palabra. Santo, aleluya. No podemos dejarnos mover por la liviandad de muchos, por la manera aliviada de explicar la palabra. Es que no es para tanto, es que no seas tan religioso. Hermanos, no tenemos que ser semejantes a ellos. Hay un llamado importante de Dios que nos dice que nos guardemos en santidad. Aleluya. No podemos ser semejantes a ellos. Santo. Y a veces se ve como falta de misericordia el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo te bajo. Yo no le entro al juego. Y se ve como falta de misericordia, pero la palabra de Dios esto nos dice. Si alguien está pervirtiendo el mensaje de la palabra de Dios, está convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, apártalo.
no podemos entrar en el juego y no podemos despegarnos a él. Es nuestra responsabilidad. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Vean, el arcángel Miguel, cuando estaba en el enfrentamiento, dice, cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hermanos, esto es bien grave. Hoy en día está pasando esto, y observe y dése cuenta. No solo se rechaza la palabra de Dios, no solo se ofende la palabra de Dios, no solo se blasfema en contra de lo que la palabra de Dios se establece, sino ¿sabe qué pasa? Hay gente que se está atreviendo a maldecir a otros. Hace algunos meses pasaba y en una ocasión nuestro pastor nos estaba compartiendo, había un pastor en Puerto Rico que empezó a profetizar y decía que venía juicio sobre ese lugar, que la isla iba a ser destruida por la desobediencia, que iba a venir un tsunami, que ese mismo tsunami iba a inundar toda la isla, que iba a venir el juicio. Y estaba basada nuestra profecía supuestamente en la palabra de Dios. Cuando una profecía o una palabra es dada, debe tener un cumplimiento. Cuando viene de Dios, tiene que tener un cumplimiento. Aleluya. Y nunca se va a apartar de lo que la palabra de Dios establece. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a pasar el año y había establecido una fecha cuando supuestamente esto iba a pasar. Empezó a acabarse el año, los meses, los días, y nomás no pasaba nada. Se cumplió la fecha y no pasó nada. Entonces este hombre empezó a perder la credibilidad, porque estaba profetizando algo que supuestamente venía de Dios. Entonces las personas empezaron a decir, bueno, estaba profetizando algo que supuestamente venía de Dios y no pasó nada. Entonces las personas empezaron a rebelarse porque este hombre perdió la credibilidad. ¿Y saben qué se atrevía a hacer? Maldecía a las personas que habían abierto los ojos y que se habían dado cuenta. Maldecía a las personas que lo estaban tachando de falsos, cuando en realidad, hermanos, si lo vemos en un sentido realista, era un falso. Estaba dando una profecía que no tuvo cumplimiento. Entonces, ¿qué pasaba? No era de Dios. Santo aleluya. Y esto es lo que pasa. Estamos observando un testimonio. Había un joven que estaba en una congregación en California y él empezó a observar en la congregación que las cosas no se estaban haciendo como debían hacerse, y empezó a darse cuenta que su pastor estaba adulterando, y el pastor en el altar y el pastor predicando, y estaba adulterando. Cuando esta persona empezó a darse cuenta de eso, fue a hablar con su pastor y habló con él y le reprendió y le dijo, ¿saben qué? Yo creo que yo ya no tengo un lugar aquí. No me parece, creo que no es correcto. Le he estado orando al Señor y el Señor me ha dicho que tengo que irme de la congregación. El Señor me ha mostrado que tengo que irme a determinado lugar porque no puedo ser partícipe de lo que aquí está pasando. Entonces, pastor, vengo aquí, ore por mí, quiero su bendición para irme de aquí en un buen estado, una buena relación a donde el Señor me ha llamado a servir. ¿Y sabe qué hace el pastor? Te maldigo en el nombre de Jesús. Hermanos, qué atrevimiento. Te maldigo y en el nombre de Jesús, qué atrevimiento. Hermano, en un libertinaje total. ¿Con qué atrevimiento pueden pasar estas cosas? Como dice la palabra, solo una mente retorcida e impía puede hacer eso. A una persona que se estaba apartando por lo que estaba sucediendo y buscaba la bendición de su pastor, lo estaba maldiciendo. ¿A qué grado se ha llegado blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales? No solo se
se desconocen, sino que dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, como si no entendieran, la palabra de Dios. Hermanos, esto es bastante grave. Estamos viviendo en tiempos bastante difíciles. Observe a su alrededor, observe lo que se predica. Recientemente miraba en una de las redes sociales un predicador de renombre, famoso, que lo siguen multitudes, lo que escribía en las redes sociales, y dice: no es necesario conocer tanto la palabra, no te ahogues en tanto conocimiento, simplemente cree y es suficiente para ser salvo. Hermano, y esta persona lo sigue en multitudes. Tiene una congregación que en sí es un auditorio. Y lo más triste de esto no es lo que está declarando esta persona, sino ¿saben qué? Ahí mismo las redes sociales, amén, amén, amén. Y tú puedes mirar millones de amenes. Y millares de personas que están compartiendo esta idea. No te metas tanto en la palabra, no te ahogues entre tanto conocimiento, tú simplemente crees y eres salvo. Precisamente por eso estamos como estamos, porque hay un desconocimiento de la palabra. Precisamente por no escudriñar, la escritura se está confundiendo a la gente. Precisamente por la negligencia de no buscar la verdad de Dios, por eso están siendo engañados. No busques en la palabra, no escudriñes en la palabra, no es necesario. Vienen, te dan una idea, amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta la trampa? No busques la verdad, no escudriñes la escritura, es una manera de decir, simplemente cree, escucha y toma como por verdad lo que yo te estoy diciendo y lo que yo estoy predicando. ¿Cómo no va a ser engañada la gente? Y vean la trampa que se está usando. Y lo están siguiendo multitudes. Y esto es lo que está pasando. Dice, se corrompen como animales irracionales, como si no hubiera razón. Dice el versículo 11: ay de ellos. Escuchen esta expresión, hermano. Es cortita, pero dice bastante. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Mató a su hermano. Dice la palabra de Dios que Caín era un hijo del maligno, así lo dice. Veamos 1 Juan 3, 12 al 13. Aleluya. 1 Juan 3, 12. Vamos a leer hasta 12. No como Caín, que era del maligno, lo que decíamos ahorita, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Volvemos a Judas. Que decía, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. No solo han entrado en las congregaciones, no solo han convertido la gracia de Dios en libertinaje, no solo están desobedeciendo las autoridades, están blasfemando en contra de la verdad de Dios, sino, ¿dice qué? Porque han seguido el camino de Caín. Abel va y entrega una buena ofrenda delante de Dios. Recordemos este pasaje en Génesis. Y Caín no. Abel deseaba hacer lo correcto delante de Dios. Y con esta ofrenda que él hacía estaba demostrando que él deseaba hacer lo correcto delante de Dios. Le estaba entregando lo mejor, procurando que su ofrenda fuera agradable delante de Dios. Pero Caín no. Cuando Abel va y entrega su ofrenda y que fue acepta delante de Dios,
y la de Caín no, porque no era entregada de acuerdo a lo que Dios establecía. Caín tuvo celos y envidia y se convirtió en un asesino. ¿Qué pasó aquí? A Caín le molestó que lo que Abel estaba ofreciendo fuera acepto delante de Dios. Hermanos, a los libertinos les molesta la santidad de otros. Si usted está procurando guardarse de santidad, tenga por seguro que hay personas que no les parece. Santo Señor. Lo tachan de exagerado, lo tachan de legalista, lo tachan de religioso. ¿Por qué? Porque ellos no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. No solo no quieren apegarse a la palabra de Dios, es su problema, sino todavía se molestan si otros quieren vivir en santidad. Santo Señor. Se molestan que Dios use a otros. Se molestan que Dios use a sus hermanos. Hay personas que se molestan, hermano. Hay personas que se molestan si a alguien Dios le da el privilegio de estar acá arriba. Hay personas que se molestan, no les gusta, no les parece. Santo Señor. Y esto es así. Y qué trágico. Y qué pena. Pero es así, aquí dice. Hay de aquellos que se fueron y que han seguido el camino de Caín, actuando como él. Hermano, les molesta que Dios use a otros y quieren que Dios les use a ellos, pero Dios ¿cómo les va a usar por esa manera de pensar? Dios ¿cómo nos va a usar cuando estamos llenos de celo de envidia? Santo Señor, ayúdanos. Dios ¿cómo nos va a usar si nos estamos quejando de que Dios use a otros? ¿Cómo Dios nos va a usar si no nos gozamos que Dios use a otro y que la gloria de Dios se vea manifestada por medio de otra persona? ¿Cómo nos va a usar? Ese vaso que Dios está demandando y que Dios quiere que seamos cuando nosotros estamos santificando. Decíamos la vez pasada, Dios quiere derramar su gloria y ver su vaso, pero Dios para pasar sobre un vaso tiene que ser un vaso limpio. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Dios ve y dice, quiero derramar la gloria sobre su pueblo, y ve el vaso que está ministrando, está sucio, con celos, con envidia, con inmundicia. ¿Usted cree que Dios se va a dignar a bajar? No, porque Él es santo. Santo aleluya. Dios mira y dice, lo que voy a mostrar sobre ahí, yo quiero un vaso limpio, si eso va en contra de mi santidad. Y eso es lo que está pasando. Se molestan, se quejan de las cosas, y por lo general este tipo de personas nada les parece. Santo Señor. Nada les parece. Ayúdanos, Padre, aleluya. Es que no me gustó la alabanza. Es que ese canto se tiene que cantar en re, lo cantaron en do. Y yo creo que se tiene que cantar en re. Pues si no le gusta la alabanza, ¿saben qué? Déjenme decirle que la alabanza no la trae. Es para lo único que la merece, para esa es la alabanza. Y crean hermanos, que Dios no necesita la adoración de nosotros. Aleluya. No necesita la adoración, que si me gustó, que si no me gustó, no necesita. Que si se cantó en re, que se cantó en do, créanle que al Señor no necesita, en ese sentido, nuestra opinión. No necesita nuestra adoración, la alabanza era para Él. O sea que no venimos a la iglesia que nos complazca. Amén. Necesitamos entender eso. No venimos a la iglesia a que nos complazcan, sobre todo cuando de la manera que nosotros queremos que nos complazcan es de una manera carnal, no es incómodo. Santo. Ya. No venimos a eso, hermanos. Sigue diciendo, vamos a hacer una vaca ahí, no porque hay de ellos porque se han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Profetizaba por dinero. Santo. Balaam, que era el rey de Moab. Recuerden que antes de que el pueblo de Israel
entrar a la tierra prometida, habitaba ¿en dónde? En la llanura de Moab. Entonces Moab representaba una tierra que dividía el río Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel se iba acercando a Moab para entrar a la tierra prometida. Balak está un poco parecido a los nombres, pero atención a esto. Balak era el rey de Moab. Entonces estaba viendo que el pueblo se estaba acercando y él sabía lo que había pasado en todo el camino de ellos. ¿Y qué es lo que había pasado? Que bajo el poder de Dios habían derrotado a todos los pueblos que se les habían atravesado, porque Dios había establecido que iban a estar en la tierra prometida y quien se les atravesaba iban a derrotarlos. Entonces Balaam tuvo miedo y dijo: eso se está acercando a Moab, han derrotado a todos los pueblos de allá, van a venir aquí y nos van a derrotar también. Entonces, ¿qué hace? Manda a llamar a Balaam, que era profeta de Jehová, esa es la palabra que era profeta de Jehová, para que maldijese al pueblo de Israel y no pudieran derrotarlos a ellos. Pero ¿qué pasaba cuando Balaam mandaba a llamar a Balaam? Iban con regalos y le daban los presentes. Y Balaam obediente iba. Y al principio este hombre no maldijo al pueblo de Israel, porque Jehová le decía: no, es mi pueblo y lo vas a bendecir. Y Balaam, bendecía al pueblo. Pero ¿qué pasa más adelante? Si vemos Números capítulo 22, 23 y 24, no vamos a ir ahí, porque ahí nos están hablando toda la historia que ahorita tratamos de resumir, pero en casa leanlo. Números 22, 23, 24, anótenlo, son 3 capítulos y nos están hablando toda esta historia. Pero ¿qué es lo que pasó? En Números 31, vamos allá. Dice que fue lo que pasó. ¿Por qué les decía Judas que se lanzaron por lucro en el rol de Balaam? ¿Qué características nos está dando aquí estos hombres? A Números 31, 15 y 16. 31, 15 y 16. Amén. Dice el 15: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Y le contestan: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó aquí? Balaam, que era profeta de Dios, empezó a aconsejar a Balac para hacer que los hijos de Israel cayeran. ¿Qué es lo que hizo? Usó a las mujeres de ahí, cuando Dios les había dicho que no iban a tomar como mujer a ninguna que no pertenecía a su pueblo. ¿Qué hizo? Balac, siendo profeta de Jehová, era profeta de Jehová. Por eso a veces decimos, es que si yo soy un hijo de Dios, soy usado por Dios, mi llamamiento y Dios me va a usar por siempre y es perpetuo. Si no se comporta bien, no. Y ahorita vamos a ver. Balaam era profeta de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Por los presentes, por los regalos, por el lucro, por el dinero, le hizo caso a Balaam. ¿Y qué hizo? Tomó mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, las lleva a donde estaba el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que fornicasen. El profeta de Jehová fue el causante de que el mismo pueblo de Israel cayera. Y esto pasa. Hombres llamados por Dios están siendo de tropezadero para el mismo pueblo con ideas que no establecen la palabra. Santo Señor. Por eso hay que poner mucho ojo en lo que estamos siguiendo y estamos obedeciendo. En cuáles son las ideas que estamos tomando para vivir y para actuar. Mucho ojo. No todo lo que viene de supuestos hombres de Dios viene de la palabra de Dios. Por eso Judas les decía, como hacemos vulgarmente, pónganse truchas, esto está pasando. Ojo con esto. Y estos son los rasgos que presentan este tipo de personas.
Mira lo que dice Apocalipsis 4. Santo, aleluya. Ahí lo explica más claro. 2:4. Fíjese lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, o sea, tenía algo con la iglesia, que has dejado tu primer amor. Creo que no era la cita, hermanos, no era Apocalipsis 2:4. Déjenlo buscar rápidamente. Aleluya, aleluya. Pero ahí nos explica y nos dice claramente que utilizó a las mujeres para hacer caer a su mismo pueblo. Si está mal anotada la cita. ¿Es el 14, hermano? 2:14. 2:14. Muchas gracias, hermano. Por ahí está faltando. Gracias, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjense lo que les dice. Tenía algo contra la iglesia y contra los líderes de la iglesia. Tengo algo contra ti, que tienes ahí a las personas que tienen estas ideas. Véanlo otra vez. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No solo le dice, este tipo de personas se están metiendo en las congregaciones, sino le hacen llamado a los líderes y a los pastores y les dice, pero tengo contra ti que tú ahí los tienes, que has permitido, que has consentido. Hermanos, y si lo vemos, actualmente se está lucrando con el Evangelio. Se está haciendo negocio con la fe. Disqueras seculares y mundanas están dirigiendo a artistas cristianos. Que fulano de tal. Y al atrevimiento que se ha llegado a mezclar una cosa con la otra. El otro miraba una portada de un disco y estaba un hombre. Y a la vez es bastante gracioso, estaba un hombre y estaba haciendo señas, ya saben, la señal de barrio. Y estaba haciendo señas y decía el título del disco, El homie de la fe. Hermano, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué es eso? Y haciendo las señas, tirando mal. Y era una portada de un cantante cristiano, sin describirle la vestimenta. Y a veces caemos en declaraciones como, es que es su forma de manifestar su fe, es que hay que respetar, es que es el estilo, déjenlo, no, ni qué estilo ni qué nada. La palabra de Dios establece que tenemos que vivir la santidad de Dios y que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. O sea, queremos mezclar, queremos acomodar. No importa, tú manifiéstate como tú quieres, tú haz las cosas como tú quieres, total. Es tu manera de ministrar, es tu manera de hacer las cosas, ¿no? La palabra de Dios establece reglas de cómo se hacen las cosas. Y esto es lo que está pasando. Detrás de cantantes cristianos están disqueras mundanas y esto se ha llegado a una mezcla. Y lo peor de todo esto es que lo estamos siguiendo. Hermanos, se está lucrando con el Evangelio al grado de que en la actualidad un sermón ya tiene precio. Hermano, quiero que venga a predicar a mi iglesia, 1500. Estamos viviendo. Eso se está viviendo. Te ponen un precio para predicar. Te ponen un precio para cantar. ¿Qué dice la palabra? Das de gracia lo que recibiste de gracia. Pero no. Aleluya. Se está lucrando con la fe y con el Evangelio. Se está haciendo cantar y ahí vamos a parar para ir a ver. Hermanos, ¿de cuánto acá el alabar al Señor tiene precio? Vea eso. Estamos pagando por adorar al Señor. ¿De
cuánto acá? Yo sé, hermano, que los verdaderos hombres que están ministrando la palabra de Dios, sobre todo aquellos que están de tiempo completo, predicando, enseñando, compartiendo la palabra de Dios, claro, hermano, que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad proveer. Pero hermanos, aquellos que están lucrando con el Evangelio, aquellos que están haciendo negocio con la palabra de Dios, aquellos que se están haciendo ricos predicando la palabra de Dios y ya quisieran que realmente predicar la palabra de Dios, predican puras tonteras. Y es lo que está pasando. Santo aleluya. Ya no es tomen su cruz y síganme, ahora es tomen todo lo que puedan y corran. Eso está pasando. Aprovechándose de la gracia, se han convertido a la iglesia en un centro de libertinaje. Ya no se sabe si es concierto cristiano o concierto secular. Ya no se sabe si es cantante cristiano o cantante secular. Ya no se sabe. Miren, analicen, ya no sé, ya no hay una distinción. Cuando la palabra de Dios nos ha llamado a hacer luz, tiene que haber una diferencia. Tiene que notarse una diferencia. Al lado de hacer posesiones aprovechándose del pueblo de Dios, se exigen los diezmos, se exigen las ofrendas, pero ¿saben qué pasa? Nos soltamos bolas. Y esto pasa. Hay que tomar la ofrenda. Una ofrenda voluntaria, otra ofrenda para el pueblo de Dios, otra ofrenda para el siervo, otra ofrenda para despedirse. Oye, se la lectura va a ser $1. Una ofrenda de 1000. ¿Sí? Una de 500. Sí, le pone el precio. Una ofrenda de tanto por tu milagro. ¿De cuánto acá el Señor cobró por un milagro? Dígame usted. ¿Cuánto le cobraron a usted por recibir el milagro de la salvación? ¿Cuánto dio? Nada. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a ponerle un precio a un milagro? Hermano, yo sé que esto puede sonar duro. Yo sé que esto puede parecer, aquel hermano está tirando y está aventando, y hermano, pero la palabra de Dios insista a que este tipo de personas tienen que ser desenmascaradas. Y el pueblo de Dios tiene que estar atento a la palabra de Dios. Por algo les decía, miren, pónganse atentos, esto está pasando, estos son los rasgos. Hermano, y este tipo de personas tienen que ser expuestas. Es que no voy a decir nada porque se me van a ofender. No, este tipo de personas tienen que ser expuestas. Dice la palabra, aquí decía Judas, confróntenles. Los exhortan que los confrontes. Porque no solo se están perdiendo a ellos, sino están siendo pies de tropiezo del pueblo de Dios. Santo Señor. Están aprovechándose del pueblo de Dios. Y es la responsabilidad también de cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido de la palabra de Dios, no solo velar por nosotros, sino velar por cada persona de su pueblo. Hermanos, se puede parecer duro, pero tenemos que estar bastante atentos, porque el pueblo de Dios está siendo engañado. Así es, hermanos. Hay una nueva modalidad también, y eso está gracioso. Lunes de oración, pero de prosperidad económica. ¿Qué pasa esto? Se viene un día o hay un servicio de oración, pero ¿para qué? Se ora por la prosperidad económica. Ya no por la sanidad del pueblo, ya no porque el Señor levante su pueblo, sino lunes de oración, pero de prosperidad económica. Eso está entrando. El pueblo de Dios tiene que estar muy alerta y aprender a discernir qué es lo que nos está alimentando. ¿Por qué? Porque como decía Judas, los libertinos ya están por todas partes. Pero en nuestro desconocimiento aceptamos todo. Creemos que todo viene de Dios. Y como tenemos un corazón tan bueno, como tenemos un corazón tan bueno, ay, qué bonito cantó ese hijo de Dios, ese siervo de Dios. Ay, qué bonito predicó ese
el siervo de Dios es que no se trata de que se predica bonito. Se trata de que se predique la palabra de Dios. Pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es el siervo de Dios, hermanos. A saber si es un siervo de Dios. Porque con estos puntos que nos está dando la Escritura, y nadie nos ha puesto por juez, pero si la Escritura nos da la evidencia de cuáles son los rasgos y cuáles son las muestras, uno tiene que aprender a discernir. Aleluya. El verdadero discípulo del Señor hace lo que su maestro les dice. Ese es un verdadero discípulo. Si usted dice, mira, el discípulo de Dios, es porque usted sabe que esa persona está haciendo lo que Dios le dice. ¿Sí sabe lo que es un discípulo, no? Un discípulo hace lo que su maestro le dice. Y como hoy en día nosotros nos llamamos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos la enseñanza de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. No porque vayamos a la iglesia, no porque nos congreguemos, no porque me guste la iglesia cristiana, no porque me parezca bien, sino nos llamamos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Es un cristiano. Es un discípulo. Hermanos, las iglesias actualmente están llenas de animadores. Al grado de convertirlas en centros de espectáculos. ¿Qué es un animador? A veces se confunde un predicador con un animador. Un predicador es alguien que te habla la palabra de Dios. ¿Y un animador qué es? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres sacerdote de Dios. Tú eres princesa de Dios. Tú eres la reina de tu hogar. Dios te quiere bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar esto. Gloria a Dios. Pero su mensaje solo se limita a eso. Nunca se anima y se exhorta al pueblo a vivir en santidad. Santo Señor. Entonces eso no es predicar la palabra. Esos son animadores. ¿Y en base a qué se animan? A pensamientos, a filosofía, a literatura, a psicología. Tú eres esto, tú vales mucho, sí, gloria a Dios. Pero el mensaje de la palabra de Dios no se limita únicamente a eso. Se está perdiendo el sentido de respeto, de reverencia y de real adoración a Dios. Decíamos la vez pasada, a bordo del púlpito, predicar, enseñar, canta, no importa tanto que vivas en pecado, porque la sangre de Cristo cubre tu pecado. Pero que miramos, Dios no solo para nadie. Cuando la adoración está centrada en el Señor Jesucristo, el espectáculo sale sobrando, hermanos. No son necesarias las luces, no son necesarias las cámaras de humo. No es necesario. Si la adoración está centrada en el Señor Jesucristo, sale sobrando todo el espectáculo. Santo, aleluya. Es necesario, porque tú vienes a adorar al Señor por lo que es. Santo. Sale sobrando el espectáculo. Sale sobrando toda la algarabía cuando realmente es un corazón que está alabando a su Dios. Cuando nosotros sabemos y el propósito real de nosotros es adorar al Señor. Aleluya. Sale sobrando todo el espectáculo. Santo Señor. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Alguien recuerda a Coré? Número 16. Vamos a ver. No, está muy serio. Aleluya. Santo, aleluya. Número 16. Desde el versículo 1, Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjense bien.
Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, si esto no era ajena, si se fija de dónde venía Leví, de dónde venía Coré, perdón, es de la tribu de Leví. No solo era del pueblo de Dios, sino venía de las personas que estaban encargadas de la adoración a Dios. Santo. Dice la palabra de Dios que Coré venía de la tribu de Leví, que eran los encargados de todo lo del templo, de la adoración a Dios, de los sacrificios. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Se revela. Dios había establecido a Moisés y Dios había establecido a Aarón. No sé cuánto recuerdan los varones, recordamos en la vigilia. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Él hace lo que Él quiere. En pocas palabras, aquí quiere mantenerse. Aleluya. Y Él había puesto a Moisés y Él había puesto a Aarón. Pero a este hombre no le pareció. Y va y le dice: ¿y quién os ha puesto a ustedes sobre el pueblo de Israel? O sea, se revela. Es como decir: ¿saben que ella estuvo bueno de Moisés y de Aarón? ¿Quién se ha creído esto para dirigir, para estar frente al pueblo? Pero ¿saben qué es lo que pasaba? La rebeldía no viene sin una causa. Nunca la rebeldía viene sin una causa, sobre todo este tipo de rebeldía. El que quería poner la dirección del pueblo. Santo. O sea, no le parecía lo de Moisés, no le parecía lo de Aarón, pero ¿saben cuál era su intención? Es porque él quería dirigir al pueblo. Quería estar en un lugar que no era de él, brincar la autoridad y la soberanía de Dios. Y esto el pueblo de Dios necesita entenderlo. Cuando nosotros estamos rebelando, levantándonos en contra del líder, del pastor, no es una ofensa personal. Lo más grave no es que estás ofendiendo a tu pastor o a tu líder, que dice aquí, la soberanía de Dios. Cuando te estás levantando en contra de tu pastor y de tu líder, estás atentando contra la soberanía de Dios, porque Dios es quien lo ha establecido. Y esta es la ofensa más grave. Cuando tú estás peleando, te estás quejando: ¿por qué te pasó? ¿Por qué te peleé? Esto no me parece, esto otro. ¿Sabes con quién te estás quejando? Estás quejándote y atentándote con lo que Dios ha establecido, porque Él no lo puede. Santo, aleluya. El pueblo de Dios necesita poner mucha atención a esto cuando nosotros hay una actitud de rebeldía, porque estás atentando con lo que Dios mismo está estableciendo. Y eso pasaba con Coré. No le gustaba, no le parecía, pero ¿por qué? Porque él quería tomar el lugar. Hermanos, y hoy en día hay cantidades de pastores. Bueno, hoy medio mundo quiere ser pastor. Y el Señor me llamó a pastorear. Y el Señor me llamó a ser hoy. Hermano, gran personas y gran número de personas pretenden ser pastores. Pero ¿sabe cuál es la tendencia? No se van a buscar las almas nuevas. No se van a evangelizar a otros. ¿Saben qué? Empiezan como estos. A hacer rebelión, a generar conflictos, para del mismo pueblo tomar a su pueblo. ¿Qué estaba haciendo con él? Era del pueblo de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Haciendo que se rebelaran en contra de Moisés y de Aarón. ¿Para qué? Para tomar el pueblo. Santo Señor. Y esta es la tendencia. Ahora, si Dios realmente ha llamado al pastorado, Dios lo va a respaldar. Y si Dios ha llamado al pastorado, va a haber un pueblo. No es necesario, como luego dicen, andar pescando en las peceras. Eso ya está, ya pertenece a una pecera. Y esto es lo que pasaba. ¿Y saben cuál es la tendencia de este tipo de personas? Hermano, esto es más común de lo que ustedes se imaginan. Quizás lo ha observado, quizás no lo ha observado, pero esto es bien común. Les gusta seducir a las almas inconstantes y débiles. Y le voy a decir
decir algo. Cuando usted venga y le diga, hermano, usted es un pastor, usted Dios lo ha llamado, ahí en la iglesia donde está su potencial no ha sido aprovechado, su pastor, su líder no ha sabido aprovecharlo. De cierta manera es un halago, pero ponga atención. ¿Sabe por qué le dicen todo eso? Porque lo están viendo como una presa fácil para llevarse. En el fondo no es un halago. En el fondo están viendo su debilidad, su inconstancia y su facilidad para llevarse. Santo Señor. Así es que no se vaya con la pinta de lo que están alegando. Él sí sabe ver, él ha visto mi potencial que mi pastor no ha visto. Él ha visto el potencial que tengo, él ha visto las habilidades que tengo y mi pastor no las ha visto y no las sabe aprovechar. Sabe a quién le tiran el anzuelo. Así que no se vaya con la pinta de que, oh, qué halago, él realmente ve lo que yo puedo llegar a hacer. Lo están viendo como una presa fácil para llevarse. Ahí dice la palabra. Les gusta seducir a las almas inconstantes y débiles. Una vez pasaba así, que me tocó una situación así, de que hablaba con alguien y una persona que pertenecía ya a una congregación, establecida a una congregación, y me platicaba, es que me está buscando mucho, me están visitando mucho, me están ofreciendo un lugar, me están ofreciendo un ministerio. Y le dije, a ver, dígame a qué personas de su congregación le están ofreciendo, les están diciendo esto o están queriendo jalar. A fulano, a mangano, a perengano. ¿Cuál es el caminar de esas personas? Fíjese bien. Débiles, inconstantes. A veces sí, a veces no. Y le digo, ¿por qué? Entonces le digo, ¿por qué no invita a fulano? ¿Por qué no se quiere llevar a fulano o a perengano? Le digo, ¿saben por qué? Porque son personas que son firmes en la palabra de Dios. Porque son personas que se han afirmado en el propósito de la obra que Dios ha establecido. Entonces nunca tomen como un helado porque a veces lo quieren llevar, se lo quieren jalar. Si lo están viendo como una presa fácil. Y no solo, hermano, como por eso es manifestada esta rebeldía, ¿saben qué? Y note esto, los rebeldes se juntan con los rebeldes. O sea, una persona rebelde tiende a jalar, ¿a quién? A los rebeldes, a los constantes y a los que están firmes no, porque sabe que el constante y que el firme le va a poner una alta. Porque sabe que el constante le va a contrarrestar lo que le estoy diciendo y nunca va a representar una presa fácil. Es como por ahí hay un dicho que dice que todo se reproduce según su género. Hombre y mujer, ¿qué tienen? Pues niños humanos. Los gatitos tienen gatitos, los perritos, los perritos. Pues todo se reproduce según su género. Y los rebeldes, ¿qué reproducen? Más rebeldes. Y los santos, santos. Con aquellos que busquen la palabra de Dios, con aquellos que amen al Señor y que busquen y promuevan la armonía del pueblo de Dios. Aleluya. No con los rebeldes, no con los creyentes. Porque dice Judas que van a tener su fin. Entonces, atención a esto. Y si hermano, una persona rebelde se queja de todo, y no solo se queja, lo más lamentable es que pretenden imponer. Santo Se Señor. pretende imponer, no solo se queja, hermano, esto no está bien en la iglesia, esto se tiene que hacer así. No solo se revela, sino que tiene que imponer. Santo Señor. Se pretende imponer. Imagínense, hermano, o sea, debemos, no es como ir a un restaurante, esto usted se le ensalada, que así. O sea, no es así. Santo aleluya. La iglesia está establecida en base a la voluntad de Dios y su palabra. Gloria a Dios.
No es quítele rancho, póngale más lechuga, no. Usted tiene que apegarse a lo que ha sido establecido por Dios y a la voluntad de Dios. Imagínense dónde pararía la iglesia si entráramos a complacer a todo el mundo. Sobre todo, hermanos, en las ideas que son totalmente humanas y carnales. Imagínense si buscara complacer a todas las ideas de todas las personas. Pero cuando realmente nosotros queremos y buscamos agradar a Dios, obedecemos y nos sometemos. Y esto es lo que pasa. Aprendemos 3, 4, 5 versículos y ya queremos tomar el control, ya queremos pastorear. Aleluya. Ya queremos ser líderes. Dios me llamó. Ay, busque sus ovejas, pero deja tranquilo, no lo deje. Santo, aleluya. Vale la palabra, yo sé que es una experiencia, pero seguimos. Dice la palabra de Dios, aleluya. 12. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos. Dice, manchas en nuestros ágapes, en nuestras reuniones, en nuestros convites, son manchas. ¿Cómo se le ve un pantalón, sobre todo cuando es blanco, y que por ahí la salsa de los carros se le da trabajo? Así son manchas. Ahora dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. ¿Qué es apacentar? Cuando un pastor apacienta, el pastor tomaba sus ovejas, los llevaba a pastar y a alimentarse, buscaba un lugar que proveyera un alimento para ellos. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Se apacientan a sí mismos, se complacen a sí mismos. Es como decir, no cuidan la lana de las ovejas, sino las trasquilan. Así de simple. No están cuidando la protección de las ovejas, sino al contrario, bien tranquiladas. Dice nubes sin agua. ¿Para qué sirve una nube sin agua? La nube trae el agua, es la bendición de Dios. Entonces dice nubes sin agua, huecas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, una persona así no da frutos. No hay frutos. ¿Por qué dice aquí? Desarraigados, sacados de la tierra. No, dice que son árboles otoñales sin fruto. ¿Has visto los árboles en otoño? Pelones, sin nada. Y todavía dice árbol otoñal, o sea, pelón, sin nada. Dice sin fruto y desarraigado. O sea, ¿cómo? No hace un lugar. Santo Señor. Parece que vamos a ir un poco rápido. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Sabe para qué sirven las ondas del mar? No solamente es para decir, oh, qué bonito, me metí al mar y me pegó la ola. Las olas del mar cumplen una función que es limpiar el mar. Todo lo que entra al mar, toda la persona que entra al mar, tarde o temprano va a la orilla. ¿Por qué? Porque la ola no arrastra. Cuando una persona se ahoga en el mar, así tarde tiempo, tarde o temprano va a llegar a la orilla, porque las olas del mar se encargan de purificar, o sea, de sacar. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es como decir, sacan su propia basura. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. O sea que no se van a quedar sin su paga. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son más características: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas para adulando a las personas para sacar provecho. O sea que si lo están adulando, su potencial, su ministerio, usted es un pastor, que dice aquí, lo están adulando para sacarle provecho. Entonces, en vez de cuidarlo, usted que es una ovejita muy obediente, mucho cuidado porque lo van a dejar sin lana. Pero nosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
Los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores. Muchos piensan que esto ya tuvo un cumplimiento, pero estamos viendo que esto está flor de piel. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hermanos, la palabra lo está diciendo, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Que los otros hagan lo que hagan, pero nosotros perseveremos en la santidad del Señor, no permitiendo que la gracia sea convertida en libertinaje. Aleluya. A algunos que dudan, convencernos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor. Y vean esta palabra: aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Hermanos, y en resumen o en conclusión, y todo esto ya estuvo el hermano hablando, ya estuvo mirando, ya estuvo diciendo, y todo esto, ¿en qué afecta a la iglesia de Dios? ¿En qué nos afecta o en qué nos concierne a nosotros? En que si nos dejamos dirigir por este tipo de personas, estamos errando. La palabra de Dios es clara: sed santos como yo soy santo. Hermano, que hoy en día se está perdiendo el mensaje de Dios. Y nosotros muchas veces lo estamos recibiendo. Pero el Buda les advertía, y esa misma palabra nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. Nosotros estamos siguiendo en televisión, en la radio, en muchas partes, personas que no están predicando la palabra de Dios. No se está predicando la palabra de Dios, no se está incitando y llamando al pueblo a vivir en santidad como Dios lo ha dicho. Y usted podría decir, bueno, el que tiene más éxito, miren, son muchas malas personas que piensan así, y son unos cuantos los que quieren vivir en santidad. Son unos cuantos los legalistas, los exagerados. No. Dice la palabra de Dios que habrá gran apostasía. Muchos se van a apartar del camino de Dios. Predicadores, cantantes, pastores, se van a apartar de la verdad de Dios, y la Biblia lo dice. Entonces no le parece extraño. No quiere decir, es que se ablandaron porque ya realmente entendieron la palabra de Dios. Mucha gente eso está pasando. Se guardó en santidad, cuidaba tantas cosas. Viene otro tipo de predicación, más liviana, menos santidad. ¿Y qué están haciendo? Se están acordando y dicen, es que yo estaba mal, era tan religioso, me cuidaba tanto, me guardaba tanto, pero no estaba mal porque era un legalista. Pues sí, ahora es un libertino. Entonces, ¿cuál es el sentido? Hay un punto medio donde nosotros logramos entender y apreciar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entendemos realmente que la gracia es el don inmerecido de Dios, con la responsabilidad de vivir en santidad para Él, ahí está el equilibrio. La gracia de Dios es eso, el don inmerecido de Dios con las responsabilidades que implica. Santo aleluya. Todo esto en que afecta la iglesia del Señor, en que se va perdiendo el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, con estas doctrinas tan livianas que se viven actualmente, ¿qué van a recibir las nuevas generaciones? Hermanos, 2 o 3 generaciones ya van a andar aquí rapeando, tirando barro arriba del altar. No les extraña. Sí, ya pasa para ellos, sí, ya pasa. Al grado que vamos. Es que vivimos bajo la gracia, no importa. Pero entienda que es la gracia de Dios. Y esto afecta, hermano, afecta el mensaje, afecta las almas. ¿Y saben por qué? Porque en base a todo esto, y para concluir, la iglesia está perdiendo credibilidad. Por el libertinaje de muchos, la iglesia está perdiendo
credibilidad. ¿Y que por qué la gente de afuera piensa esto de los cristianos? ¿Por qué? Por nuestras prácticas tan libertinas, porque ya no hay una diferencia de lo que se hace afuera y de lo que se hace adentro. ¡Santo Señor! Por eso. Aleluya. ¿Por qué la gente piensa eso de nosotros? ¿Por qué? Por la manera en cómo estamos viviendo. Cuando se nos acusa de algo que no es verdad, ¿qué puede hacer? Nada. Hermano, pero cuando se nos acusa de cosas que son verdad, mucho cuidado. Y decíamos hace rato, la iglesia está creyendo credibilidad porque creemos que nuestro llamado, nuestro lugar es perpetuo, o sea, es para siempre, ¿no, hermano? Así sea pastor, así sea líder, así lo que sea, si usted no está haciendo la voluntad de Dios y no está predicando el mensaje, como no le extrañe que el Señor lo quite y ponga a alguien que sí predique la verdad de Dios. Hermano, pero que no es para tanto, vivimos bajo la gracia de Dios. Vea a David, todo lo que hizo David, y Dios lo perdonó, sí lo perdonó, pero ¿qué pasó? Analice las consecuencias. Muchas cosas se perdieron. Y hoy se pretende actuar de esta manera. Es que yo soy el líder, yo el pastor, y creemos que eso es perpetuo. Caigo, ando en pecado, me restauro 4 o 5 meses y otra vez da vuelta arriba. Porque yo soy el pastor y porque yo soy el líder, no. Si Dios dice que no, no. ¡Santo aleluya! O sea, hermanos, que se puede perder el lugar y el hecho de decir, me voy a restaurar para retomar mi lugar. Si Dios dice que no, no. Porque si Dios dice que es una persona, es otra persona. Decía el pastor el viernes, Dios pone y Dios quita en su soberanía. Y esto es así. Y afecta a la iglesia porque se está perdiendo la credibilidad en nuestras congregaciones por el libertinaje. Y a veces decimos, es que si yo caigo, si yo vivo en pecado, bueno, es mi problema. No, nos incluye a todos y le voy a decir por qué. Porque a veces nos señalan y nos acusan por lo que otros hacen. ¡Santo Señor! A veces nos reclaman por lo que otros hacen. A veces nos ofenden por lo que otros hacen. A veces ofenden al pastor por lo que nosotros hacemos. A veces ofenden al líder por lo que sus ovejas hacen. A veces señalan al líder por lo que sus ovejas hacen. Es un bien común para todos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tenemos que pensar en nuestra manera de vivir. Cómo nos estamos dirigiendo y cómo nos estamos comportando. Porque si nosotros queremos vivir de esa manera, pues bueno, pero no sea egoísta y no seamos egoístas y pensemos en el mal, no solo que estamos acarreando nosotros mismos, sino la obra de Dios. Porque el Señor está siendo vituperado por nuestro comportamiento, por la manera en cómo nos estamos dirigiendo. O sea que esto trae consecuencias para todos. Y debemos entender que si la iglesia ha perdido credibilidad es por el libertinaje que se está viviendo. Hermanos, yo sé que estamos avanzando, ya son las 3 de la tarde, hermanos, pero es necesario clamar esta tarde al Señor. No se puede estar viviendo en el libertinaje y usando la gracia de Dios como